¿Qué tienen en común un monje medieval y los minions de mi villano favorito? Pues que ambos destruyeron las reglas gramaticales para inventar un idioma completamente nuevo. Mi nombre es Esteban Castorena, les doy la bienvenida a Verde, Blanco y Rojo porque hoy vamos a descubrir qué pasa en el cerebro cuando dos o más idiomas se encuentran. Y por qué decir Hello, papagena, tu sei bella com la papaya. Es un fenómeno lingüístico fascinante. Hoy hablamos de multilingüismo y, cómo no, del itañol. La semana pasada empecé este podcast hablando sobre Salvatore, el personaje de El nombre de la rosa, que habla una lengua hecha con jirones de otras. Lo usé como un punto de partida para reflexionar sobre el hablante como el lugar de contacto entre las lenguas. A partir de esa idea, dediqué el episodio a explicar brevemente cómo llegamos del latín al italiano y al español. Si no lo han escuchado, no duden en prestarme su oreja un ratito más y vayan a escucharlo. La semana pasada leí un fragmento de la novela de Eco, pero no leí ningún diálogo de Salvatore. Hoy, querida audiencia, remedio mi falta. Disculparán ustedes si erro la pronunciación de algún idioma. Y les presento el primer diálogo de Salvatore en toda la novela. Penitenciagite, vide quando Draco venturust est a rodegarla l'anima tua. La mort es super nos. Prega que vene lo Papa Santo a liberarnos a malo de todas le peccata. Aha, ve piace y esta negromancia di Domini nostri Jesu Christi? Et anco iois mes dols e placer mes dolors. Cave il diavolo, semper me aguaita in qualche canto per adentarme le carcagna. Ma Salvatore non est incipiens, bonum monasterium, et qui se magna et se priega Dominum nostrum, et il resto valet un figo secco. Et amen. Si quieren saber lo que ha dicho Salvatore, pueden buscarlo en mi Instagram. Ahí dejo un pequeño análisis. Salvatore estructura sus frases mezclando piezas de diferentes lenguas. Eso ya lo sabemos. Pero no es el único personaje de ficción en hacerlo. Más recientemente, los Minions de mi villano favorito mezclaron idiomas para crear uno propio. En Minionés, las reglas de galantería dicen que una frase como Hello, papagena, tú sei bella como la papaya, es un piropo perfectamente válido para cortejar a un hidrante. Ahora, vamos a entender cómo se mezclan los idiomas en el cerebro. Ok, no es ninguna novedad que el idioma esté en el cerebro y es ahí donde todos los idiomas van a entrar en contacto. Cuando empezamos el aprendizaje de otra lengua, en nuestra cabeza ocurren procesos que la mayoría de las veces nos llevan a la mezcla. Vamos paso a paso, introduciendo algunos conceptos que nos van a ayudar a entender mejor. Nuestro primer concepto es la interlingua, es decir, es un idioma de aprendizaje, un idioma inventado o inestable que cada hablante desarrolla mientras aprende otra lengua. Es inventado porque no corresponde a tu lengua materna, es decir, nuestra L1, pero tampoco es todavía la lengua objetivo, la L2. Esta interlingua toma elementos de ambas para, poco a poco, intentar parecerse más al idioma que queremos dominar. Pensemos en Andrea, un estudiante italiano que quiere aprender español. Andrea construye en su cabeza esta interlingua. Con el tiempo la refina y la pule hasta que así se va pareciendo más y más al español. Lo mismo pasa con cualquier combinación de idiomas, ya sea que un hablante de inglés aprenda chino o aprenda polaco, o un hispano aprenda portugués o aprenda francés, no importa, el fenómeno siempre es el mismo. Nuestra cabeza inventa un idioma que podríamos llamar de transición entre nuestra L1 y la L2. Ok, nuestro concepto número 2 del día de hoy es la interferencia, es decir, la influencia de un idioma sobre el otro, y aquí es donde se empiezan a mezclar las cosas. Puede ocurrir en la pronunciación o en la copia de estructuras gramaticales, lo que en lingüística llamamos calco. Por ejemplo, si Andrea, nuestro estudiante de español, dice, a Marta yo la he vista esta tarde, y no, a Marta yo la he visto esta tarde, tenemos un calco. Decir la he vista al femenino
es incorrecto según las reglas del español, pero no así en italiano. El idioma materno de Andrea, su L1, está influyendo en su L2, el idioma que está aprendiendo. Dentro de la interferencia, también se incluye el uso de palabras similares que tienen significados completamente diferentes, los famosos falsos amigos. Y aquí es donde se pone interesante para quienes estudiamos lenguas romances. Según el canal de YouTube Lang Focus, que se los recomiendo muchísimo, la similitud léxica entre el italiano y el español es del 82%. Ambas son lenguas flexivas con estructuras gramaticales casi hermanas. Por eso existe la intercomprensión. Un hispanohablante y un italiano pueden entender sin haber estudiado el otro idioma. Pero no todo es color de rosa. Esa similitud es un arma de doble filo, porque a mayor parecido, mayor interferencia entre los idiomas. Un nativo de español o un nativo de italiano pueden sentirse tan cómodos en su interlingua que nunca llegan a separar verdaderamente los dos idiomas. Aquí, querida audiencia, hay ya una forma de itañol. Como siempre en este podcast, querida audiencia, vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Es algo malo no lograr separar el idioma nativo de aquel que estamos aprendiendo? Pues depende, no necesariamente. Aquí no somos puristas, entonces, si el objetivo de una persona es ir a una cafetería y obtener un capuchino, y logra hacerlo con un perfecto itañol, y al final obtiene su capuchino, pues está perfecto. Se ha cumplido la función comunicativa. Ahora, si otra persona quiere hacer una carrera universitaria en otro país, en ese caso sí se necesita una mayor precisión y una mayor distinción entre la L1 y la L2. Pero bueno, volviendo a las similitudes y a los falsos amigos, el falso amigo por excelencia entre italiano y español, el que todo el mundo ha escuchado alguna vez, es la palabra burro. Burro en español es un animal y en italiano es la mantequilla. Y así como este caso hay cientos. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó hace unos años un libro dedicado solo a los falsos amigos entre el español y el italiano. El libro se llama Falsi amici, veri nemici, un texto que sin duda les recomiendo si estudian español o estudian italiano o son profesores como yo mismo. Incluso si aprendes muy bien un idioma, lo cierto es que nunca se dejan de mezclar del todo. El cerebro no es una computadora perfecta y está sujeto a nuestro cansancio, a nuestros sentimientos, a nuestro humor. Cualquier bilingüe sabe que hay días en que la lengua extranjera fluye perfecta y otros en los que es imposible hilar una sola frase. Hablar de emociones es de las cosas más difíciles. Desde insultar a alguien hasta tener una discusión de pareja, si los sentimientos interfieren, es muy poco probable que los idiomas se mantengan puros, entre comillas. En estos momentos, la lengua materna siempre sale a flote porque hablar de la interioridad es siempre más complejo y activa un filtro afectivo que interfiere con la racionalidad pura y dura del cerebro. Y entonces, ¿cómo se manifiesta el mezclar los idiomas? Más allá de la interlingua y el proceso de aprendizaje, bueno, pues les comparto algunos conceptos más. Nuestro tercer concepto es el code switching. Esto es cuando cambias de idioma de forma intencional porque el contexto lo requiere. Imaginen, como cuando dos personas cambian de lengua para hablar mal de alguien que tienen enfrente. Bueno, eso es code switching. Y pongo este ejemplo no porque yo lo haya hecho alguna vez, ¿eh? Nuestro concepto 4 es el code mixing, y a diferencia del code switching, aquí el cambio sucede sin una intención específica. Pasa porque sí. A veces ni te das cuenta de que cambiaste el chip. A veces, a mitad de la frase, ya cambiaste de idioma. A estos fenómenos le agregamos nuestro quinto concepto del día de hoy, las tags, es decir, expresiones coloquiales o muletillas de un idioma que se cuelan en el otro. Son algo así como una especie de bastón que nos ayuda a seguir hablando. En la universidad en Italia, por ejemplo, yo conocí un profesor de origen latinoamericano que explicaba literatura italiana y no podía evitar la muletilla o sea en español cada vez que necesitaba precisar algún concepto.
Los idiomas, entonces, y ya lo sabemos, no son puros, se mueven con nosotros y cambian con nosotros. Lo que hoy está considerado como, y abro comillas, el español correcto o el italiano correcto, son idiomas que están construidos sobre un latín deformado que se dejó influenciar por muchos otros idiomas. Porque claro, entre las lenguas también se dan palabras los unos a los otros. Nuestro concepto número 6 es el préstamo lingüístico. Esto ocurre cuando un idioma adopta la palabra de otro idioma para llamar a un objeto o concepto que no existía previamente. Chocolate, por ejemplo, es un préstamo de la lengua náhuatl al español. El español lo llevó a Europa y así obtuvimos chocolato, chocolata, chocolate, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos también en la gran cantidad de palabras de origen inglés que usamos el día de hoy y que he usado durante el podcast, o las palabras de la música que son prevalentemente italianas en cualquier idioma. Las palabras francesas son muy comunes para la moda. Es un proceso completamente normal. Estos préstamos pueden ser tan intensos que pueden crear lenguas nuevas. Los conceptos número 7 y número 8 del día de hoy son las lenguas pidgin y criollas. Ahora, imaginen a dos poblaciones con idiomas completamente distintos que se ven obligadas a convivir, una situación muy común en contextos coloniales. Bueno, para poder entenderse con dos idiomas distintos, la población comienza a simplificar los idiomas y empieza a crear un idioma nuevo. Una de las lenguas en situación de contacto ofrece el léxico, las palabras, el vocabulario, mientras que la otra lengua da las reglas gramaticales. Esta versión simplificada de dos idiomas, esta mezcla, se llama pidgin. Un pidgin se vuelve una lengua criolla cuando cumple una condición muy específica. El pidgin se vuelve criollo cuando se vuelve la lengua materna de una nueva generación de hablantes. Con sus formas de hablar, Salvatore y los Minions nos ofrecen un espejo de lo que pasa en nuestra mente. Mezclar palabras de diversos orígenes y construir una gramática. Las lenguas cambian dentro de nosotros y es un proceso normal e inevitable. En cuanto al español y el italiano, bueno, yo hablo los dos y a veces no hablo ninguno. A veces soy como Salvatore o como los Minions, y la verdad es que no le veo ningún problema. Hay días en que soy un orgulloso hablante de itañol, y es lo que hay. Repito lo que dije en el episodio introductorio de este podcast. Yo no creo en el purismo del lenguaje, y tampoco creo que yo deba hablar italiano como un nativo y sin errores para grabar este podcast en ese idioma. Lo más importante para mí es comunicar. Depende de cada uno, con idiomas hechos de retazos o si cada uno lo prefiere, con una gramática y una pronunciación impecable. Depende de cada persona, como prefieran, pero el lenguaje es para comunicar y conectar con el otro. Me parece que a veces esa conexión es lo más difícil de lograr y en lo que verdaderamente habría que concentrarse. Y así concluimos un brevísimo glosario de los términos que nos ayudan a entender cómo funciona un cerebro bilingüe o multilingüe. Mi nombre es Esteban Castorena y les agradezco una vez más por acompañarme en este episodio de Verde, Blanco y Rojo. La próxima semana daremos un giro radical. Con la llegada de la primavera, México celebra uno de sus personajes históricos más importantes, Benito Juárez. Y por otro lado, Italia conmemora su liberación y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, he preparado un especial histórico de 5 episodios donde voy a contarles exactamente qué relación tuvieron México e Italia durante todo este turbulento periodo, antes y durante la guerra. Hay muchísima tela de donde cortar. Mientras afino los últimos detalles de esa investigación, los invito a buscarme en Instagram como ficodindiamxit. Ahí comparto imágenes, fuentes bibliográficas y demás cosillas interesantes que yo sé que les van a encantar. Nos escuchamos la próxima semana y no se lo pierdan.